Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicas para Jimin y el Jungkook. Me da mucho gusto estar de regreso con ustedes el día de hoy. Chismecitos, curiosidades, arte, y vamos a comenzar hablando acerca del primer aniversario de el disco Golden, este lanzamiento que se llevó a cabo hace un año ya. Es increíble. Esto también dice, es tan hermoso, y yo estoy de acuerdo en que esto es precioso, así a todo lo que da. Como montaje entre el Golden Close-Up Film de hace 7 años y ahora lo que fue Are You Sure con el Jungkook, porque seguimos pues hablando acerca de los chicos. Siempre vamos a tener mucho de qué comentar acerca del Jungkook porque todos los días ocurre algo respecto a ellos, entonces eso da como mucho tema para que nosotras estemos comentando aquí en el canal, y creo que no soy la única. Recordarán inclusive que hace unos días estuvimos platicando acerca de los piecitos de Jimin y de Jungkook, y justo también salió al tema cuando en el video de Who vimos los ojos de Jungkook, que también creo que era una manera de anunciarnos la llegada de Are You Sure. Entre lo que decía el video de Keep Going y cuando vimos, digamos, las primeras como fotos, concepto que anunciaban la llegada de Are You Sure, también decía Keep Going, lo cual nos daba a entender completamente que se juntaban, digamos, inclusive por el momento en que Jimin graba el video y que también estaba trabajando en Are You Sure, es decir, toda esta complicidad que siempre tenemos con ellos. Ahora, esto la verdad es que me encantó. Dice, el efecto de Jimin, ¿cómo puede ser este mismo hombre? Y sí, estamos hablando de loco, porque en algún momento lo vemos aquí todo tímido, que no sabe ni qué hacer con Jimin, ¿no? Así todo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero a la vez todo tierno, y cuando lo vemos a él en acción en el escenario, no, en realidad, aunque aquí se ve introvertido, como pueden ver aquí, pues de hecho también muy buen cuerpo, loco. La ex editora jefe en moda de Vogue Estados Unidos, Monica Kim, publica su primer libro sobre Jungkook de BTS, el significado de Jungkook, el triunfo con BTS y la creación de una superestrella mundial. Conozca a Jungkook, el talento único en el centro de BTS. ¡Oh, qué impresionante! Muchos soldados ahora están visitando los eventos de café por el aniversario de Golden, preparado por la fanbase coreana de Jungkook en el área de Jeoncheon. Hasta el momento hay muchos soldados que se han acercado a la cafetería y han dejado mensajes bonitos para Jungkook. Es muy padre pensar que de alguna manera las fans siempre recuerdan con tanto amor todos estos momentos que sí son muy importantes, los lanzamientos de sus álbumes, el éxito que han alcanzado, pero poder ver ahora a los soldados. También apareció en una cafetería un autógrafo de Jimin y de Jungkook que llamó muchísimo la atención. Aquí lo podemos ver en el Black Drum Café, y todo el mundo se pregunta cuándo fue que dejaron estos dos ahí sus firmas, porque nadie lo había notado hasta este momento. Calico Cat 13, esta cuenta se la recomiendo siempre mucho, se dedica a hacer análisis muy interesantes acerca de Jimin Jungkook, de todas las firmas que han estado apareciendo durante los últimos días. En el live de Jimin de el 28/03 del 23 del año pasado, cuando Jungkook hizo 19 comentarios, Jungkook dijo que Jimin parece un anciano. Y ahora en el mensaje de Jungkook que le dejó a uno de sus superiores dados de baja, se refirió a sí mismo como un viejo cocinero. Al parecer Jungkook se refiere a sí mismo como el viejo cocinero o el tío cocinero. Esta vez parece ser nuevamente uno de los miembros del equipo de cocina de Jungkook quien es dado de baja, y Jimin también firmó, aunque hacen trabajos diferentes. Y ya ponen lo que fue el mensaje de Jungkook y pone, el concurso de cocina estuvo bien, vuelve a casa sano y salvo y feliz cuando salgas. El cocinero Ayoshi se queda atrás, vete. Y en ese mismo contexto tenemos a Jimin también dejando lo que sería su mensaje de despedida. Es una lástima que te den de alta. Tendré que comer la comida que preparaste, pero sé feliz donde quiera que estés. Y aquí podemos ver lo que han sido las últimas firmas de los chicos, que bien les comentaba, esto ha estado pasando durante las últimas horas. Calico también nos recuerda que ya estamos en el día menos 219 y contando. Ya los chicos tienen el 60% de su servicio hecho. Confirmó que un soldado consiguió los autógrafos de Jimin y Jungkook para su novia, mientras que otro soldado consiguió uno para su hermana mayor. Ambos fueron dados de alta el 1 de noviembre del 2024 para despedir a sus compañeros, ya que salen del ejército, y podemos ver sus preciosísimas firmas. Mucho acerca de las firmas que han aparecido de los chicos.
pues ahora sí que de repente se soltaron, por lo menos este fin de semana he visto entre la mochila, lo que sería el case del celular, estas otras dos firmas para las otras dos chicas, tanto la hermana mayor como la novia de varios de sus compañeros, o sea, han estado bastante activos, firme y despidiendo a sus compañeros. Y la noticia acerca de The Truth Untold, pues dice: la exposición de Jimin, la verdad no contada en Seúl terminó hoy. La exposición de Jimin, al igual que la de Jungkook, se realizará en Los Ángeles, luego en Tokio. Solicitamos que presten interés en las ciudades anfitrionas adicionales para 2025 que se anunciarán pronto. O sea que van a poner más, eso es maravilloso. Le agradecemos sinceramente su cálido interés en las dos exposiciones celebradas en Minjeongdong en Seúl. También hablando acerca del primer aniversario del álbum de Jungkook, les dejamos el concierto Golden Live on Stage completo por si acaso no lo han visto o lo quieren tener. Está disponible aquí en mi cuenta de ex Twitter, o bien pueden buscarlo directamente en esta cuenta por si ustedes quieren y la van a encontrar ahí. Otra nota curiosa dice que el diario de producción de Jimin está disponible, sí, en los aviones. Esto es obviamente en una aerolínea coreana donde ustedes, si tienen la suerte de viajar con ellos, van a poder ver este contenido de Jimin. Ya sabemos que la popularidad de Jimin es realmente muy alta, entonces qué mejor que si estás en un vuelo puedas tener acceso a los materiales de Jimin. Otra nota súper bonita y tierna que viene desde Jimin Latino dice: Jimin siempre ha sido tan angelical. Cuando era pequeño fue a la estación de policías de Busan a regresar unas monedas que se encontró. Siempre ha sido ese tipo de niño que da más de lo que recibe. En lo que sería ahora nuestra cuenta de Telegram, que está reactiva para subir algunos materiales muy específicos que no puedo subir a Facebook por la naturaleza. Aquí, por ejemplo, les estoy poniendo este arte que se publicó justo en la cuenta de Telegram y que está basado otra vez más en un reto de esos que salen en internet. Ya saben que salen muchísimos. Tuviéramos este momento pero con el Jungkook. Una persona menciona: antes de irme de vacaciones logré ver en vivo al artista coreano más genial, Jimin de BTS. Aunque tenía el pelo corto, era tan guapo que no podía imaginarlo siendo soldado. ¡Qué bonito! Luego continúa: resultó que un conocido de mi mejor amigo vivía en el mismo cuartel que Jimin, así que pude verlo muy de cerca y ahora tengo un verdadero logro en la vida, el autógrafo de Jimin. ARMY, que compraron la actualización de su membresía de este año, junto al GIF ya están recibiendo su tarjeta de membresía y las photocards, estas preciosísimas photocards de los chicos que son parte de lo que les comentábamos. Las membresías de BTS están súper bonitas y me encanta el detalle de la Army Bomb. Y esta es parte de las noticias que tuvimos durante este fin de semana, el feliz aniversario de Golden, que también lo celebramos con mucho arte para que ustedes puedan ir directamente a nuestra página de Domina y su Imperio Romano y tengan acceso a todo este precioso arte, además de momentos muy bonitos que tienen que ver, claro, con los chicos. O sea, de veras estos niños son un amor, firmando y dejando todo para sus compañeros. Y así pues voy a empezar a despedir el video del día de hoy. Les agradezco mucho a todos los que dejan sus comentarios, a todos los que están pendientes de lo que sucede aquí en el canal. Muchísimas gracias, miembros del canal. Un abrazo gigante por todo su apoyo. Estamos comenzando un nuevo mes y les agradezco como siempre que sigan aquí conmigo. Si ustedes están aterrizando apenas en este canal, les encargaría mucho que se suscriban, le den like, compartan los videos y por supuesto comenten, porque las dinámicas aquí en el canal se dan muy bonitas con los comentarios que ustedes nos dejan. Eso hace que podamos interactuar entre todos. Tenemos un podcast a la semana con comentarios de todos aquellos que participan activamente en el canal, que prácticamente se convierten en colaboradores de Boys We Love. Y con esta escena que dicen que es tan doméstica, por ahí estuvieron platicando mucho de este momento. Decían, bueno, es como Jimin Omega y Jungkook Alpha y es muy doméstico imaginarlos haciendo esto en su día a día. Así que con esto me despido. Les recuerdo que mi nombre es Belle Roman y que esto es Boys We Love y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en mi próximo video.